Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast Estudio Complexus. Estamos en el episodio número 8, en el cual vamos a estar hablando de un personaje bastante interesante que tuvo mucha influencia en la conformación de la Ciudad de México e inclusive en algunas partes del país. Estamos hablando del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal, Jimena? Espero estén todos bien y nos acompañen a escuchar este podcast, que va a estar muy interesante. Sí, como Jimena ya mencionó, vamos a abordar el tema del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que, bueno, honestamente, tanto Jimena como yo, pues lo redescubrimos, porque, pues, o sea, sí nos enseñan un poco bastante en general de las obras que ha hecho, pero, o sea, investigando, pues te das cuenta de toda la obra que hizo, muchas cosas también personales de, bueno, cómo tuvo también su trato con el poder. Ujú. Es un personaje muy interesante realmente, y hay mucho de qué hablar acerca de este personaje y pues básicamente vamos a estar checándolo. Bueno, pues podemos comenzar hablando acerca de sus orígenes. Él realmente proviene de una familia pues bastante austera, pero pues eso no quitó que él tuviera desde muy joven intenciones de aprender, de leer, de educarse y creo que todo eso lo ayudó para bien, además de que tuvo pues muy buenas influencias que lo impulsaron a pues a estudiar arquitectura. Él veía a la arquitectura como una herramienta útil para servir a las personas. Él siempre estaba buscando que los usuarios se sintieran a gusto en sus construcciones. Tenía también muy claro que lo que tuviera que hacer tenía que ser con mucha honestidad, con algo que dignifique a los usuarios que lo van a usar. Y también estuvo pues participante de un poco de la planeación urbana de la Ciudad de México. Sí, de hecho, digamos que sus orígenes, de cierto modo, también podemos decir que tuvo suerte en la cuestión de encontrarse a las personas correctas, que de cierto modo pues le abrieron las puertas, pero en parte siento yo que tiene que ver mucho con su personalidad y pues la forma como él trabajaba, ¿no? Que realmente eran pues muy buenas cartas que prácticamente terminaron convirtiéndolo en el arquitecto del estado, ya que pues muchas obras arquitectónicas y obras públicas pues terminaron pasando por él. Sí, vamos a regresar un poquito para ver quiénes fueron las influencias de este gran personaje. Y uno de ellos fue Carlos Pellicer Cámara, quien fue escritor, poeta, museógrafo y también político mexicano. Y este Pedro Ramírez Vázquez lo conoce en la Escuela Nacional Preparatoria, que era en donde le impartía clases justamente a este Pedro Ramírez Vázquez. Otro también arquitecto que lo influyó mucho fue este José Villagrán. Ese sí fue en la superior, en la Nacional de Arquitectura, pero también estuvo otro arquitecto que también era urbanista, José Luis Cuevas Pietrasanta, que él también le hace una recomendación, ¿no? Para... Sí, así es. De hecho, él le ayudó pues bastante para empezarse a abrirse las puertas pues dentro de la cuestión de los trabajos del gobierno, justo porque de los primeros trabajos que realizó Pedro Ramírez Vázquez pues eran unos proyectos de urbanismo que lo que buscaban básicamente era ubicar dónde sería más adecuado construir determinadas escuelas, sobre todo en regiones que eran de difícil acceso. Y de ese modo empezó Pedro Ramírez Vázquez a empezar a hacer trabajos como por parte del gobierno. De hecho, Pedro Ramírez Vázquez estuvo muy en contacto con la cuestión de la educación en términos generales. De este modo, pues también por su trabajo fue muy reconocido por
Jaime Torres Bodet. De hecho, dentro de sus primeros trabajos, lo mandaron a, pues, prácticamente creo que era la Sierra de Tabasco, Sí, a Tabasco. en donde tenía que hacer un análisis para poder ubicar pues las escuelas para pues, estas regiones que son de difícil acceso, que dentro también de las cosas importantes que hizo, de las primeras cosas que hizo, desarrolló un proyecto de escuela modular, Ujú. que prácticamente la idea era que la escuela la pudieran construir prácticamente los pobladores, pero muy bien pensando en el aspecto de los materiales, de cómo iban a llegar, de que fuera fáciles de transportar, porque pues estas escuelas eran construidas en lugares de difícil acceso. De hecho es bastante interesante porque su diseño de escuela sí era muy básico, pero es un diseño que prácticamente la patente la donó de forma internacional, Ujú. de modo que estas escuelas tanto las podemos encontrar aquí en México, en lugares, por ejemplo, de difícil acceso, como a nivel internacional también te las puedes encontrar. De hecho, también este Pedro para este proyecto recurre a la arquitectura social, porque, o sea, lo que hacían era que el gobierno enviaba a las zonas rurales el material, obviamente viendo que los pesos no fueran muy, pesados para que fueran fáciles de trasladarse, pero también venía acompañado como de un instructivo para que la misma población construyera la escuela, lo cual pues también es un punto muy importante porque al hacer partícipe a los pobladores de la construcción de las escuelas, también les da un mayor significado a estos inmuebles, generando apego y también cuidado a estos edificios. Sí, este es un plus muy importante, ya que pues los mismos pobladores pues posteriormente también se encargan del mantenimiento, justamente porque se crea este vínculo con lo que ellos han construido. Hoy en día también a esto se le conoce un poco como diseño participativo. De hecho, es curioso porque a Alejandro Aravena pues, prácticamente le dieron un Pritzker Ujú. justamente por tener este esquema de trabajo. Y pues realmente Pedro Ramírez Vázquez pues ya se le había adelantado pues con bastante tiempo. De hecho, una anécdota muy curiosa de esas escuelas, pues que fueron pioneras en Tabasco, fue que pues enviaron a Pedro Ramírez Vázquez a que hiciera un análisis de campo para que, pues de acuerdo a su estudio, ubicara las escuelas en lugares estratégicos para la población rural. Pues se dedicó a hacer su trabajo, le presentó el documento a que en ese entonces era el gobernador de Tabasco, y esta persona, este político, le dice a Pedro que no, que tenía que ubicar esas escuelas como en su avenida principal, ¿no? Para que también, pues no sé, le colocaran una medallita de que estaba Y trabajando. para que se vea la obra pública, que es lo Ajá, que les o interesa a los sea, políticos, solamente ¿no? para presumir, ¿no? El chiste es que, pues este Pedro, yo creo que lo pensó muy poco y realmente no le importó la opinión del gobernador, porque pues también tenía el respaldo, porque era un mandato por parte del Estado, no era de la entidad. Entonces por eso es que decidió hacer lo que le dictaminó pues Estudio. su conciencia, su estudio. Entonces empezó a construir las escuelas en donde él había dictaminado originalmente que tenían que estar. Y el gobernador le pregunta en un momento dado que pues en dónde estaban las escuelas porque no las veía construidas, y le dijo, ah, no, pues sí, ya están construidas, solo que las construí en donde yo le había dicho originalmente. Sí, donde realmente se necesitaba, ¿no? Situación que le molestó sobremanera al gobernador y despachó a Pedro para que se regresara a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, con este Jaime Torres Bodet, que era el secretario de Educación Pública, pues le dijo, no importa, o sea, estuvo bien lo que hiciste, y pues
nada, ¿no? Siguió adelante el proyecto. Sí, esta anécdota es bastante curiosa y pues lamentable, ¿no? Porque habla mucho de esta idea de los políticos de cómo quieren usar la obra pública, ¿no? O sea, nada más es como por colgarse la medallita ellos y no pensar realmente en las necesidades o en donde realmente se requiere tal o cual obra, ¿no? Que era el Así es. enfoque original realmente de Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Ahora podemos hablar un poco acerca también de su participación en la creación de museos, que estuvo muy en boga con el presidente Adolfo López Mateos, ¿no? Pues sí, como ya habrán escuchado en algún otro episodio de nuestro podcast, en el que hablamos de la creación de museos, pues sí, prácticamente Pedro Ramírez Vázquez tuvo mucho que ver en la creación de uno de los inmuebles más representativos y emblemáticos a nivel internacional, como lo es el Museo Nacional de Antropología. Sí, este museo es muy representativo y tiene mucha importancia porque exhibe pues parte de las raíces de lo que es la cultura mexicana, lo que nos da identidad a nosotros como población y de hecho por eso pues también es un gran referente en el extranjero, o sea, para que nos conozcan más. Sí, de hecho, durante muchos años estuvo pendiente el hacer un museo, pues realmente que sea emblemático, sobre todo por la cantidad de acervo que se tenía, que mucho de hecho estaba hasta prácticamente pues guardado. Sí, lo poco que había estaba exhibido en la calle de Moneda. Y ahí me parece que este Porfirio Díaz quería hacer ya desde ese entonces un museo, trasladarlo a otro sitio y pues es hasta este sexenio en donde pues trabajó muy de la mano el presidente López Mateos con el secretario de Educación, que fue Jaime Torres Bodet, que hicieron pues esta idea de o plan de desarrollo nacional de museos. Sí, de hecho, este museo pues fue un trabajo interdisciplinario que de hecho desde entonces Pedro Ramírez Vázquez ya demostraba su una de sus grandes características, que sabía hacer muy buenos equipos y sabía trabajar muy bien con ellos. Y no solo eso, o sea, sabía buscar muy bien a las que eran sus segundas manos. De hecho, tenía una frase muy interesante que decía que sus segundas manos siempre eran de primera, lo cual es bastante importante, sobre todo para la cantidad de trabajo que él llegó a realizar, pues sí, mucho de ese trabajo pues, también lo tenía que delegar, ¿no? Pero obviamente él siempre estaba presente, siempre respondía por el trabajo de los demás, pero pues para eso hay que saber escoger muy bien a la gente, ¿no? Sí, yo creo que sí tenía pues un feeling muy, muy desarrollado, porque pues parece que en sí sus colaboradores nunca le quedaron mal, ¿no? Sí, de hecho, eh, esta cualidad en particular le sirvió mucho y por ella prácticamente lo recomendaron posteriormente para la organización de la cuestión de los Juegos Olímpicos, pero pues más adelante vamos a hablar de eso. Sí, bueno, también otro de los museos que tuvo a cargo este Pedro Ramírez Vázquez, pues fue el Museo de Arte Moderno, que justo de ese sí tenemos un episodio enteramente en el que hablamos acerca de las características de este edificio, pero igualmente fue un gran referente que le dio un toque de modernismo a la ciudad y de hecho muchas de las obras que él desarrolla en la ciudad se encargan de dar esta nueva identidad mexicana, de notar modernismo, modernidad, en la ciudad, porque pues México todavía no era un referente a nivel internacional. Estaban trabajando mucho en toda esa imagen de la ciudad. Sí, de hecho, Pedro Ramírez Vázquez creo yo que es el arquitecto más representativo del siglo XX y el que más transformó particularmente la Ciudad de México, sobre todo porque tuvo muchas obras que son icónicas dentro de la ciudad. O sea, podemos hablar también el caso del Estadio Azteca, Ujú. que el Estadio Azteca es interesante porque prácticamente lo que él entrega es un edificio que de cierto modo hasta se ve como en obra negra, pero es engañoso porque
eh, le da como el plus de que se siga construyendo o ampliando posteriormente, sobre todo en la cuestión de la techumbre que se construyó después. Otro ejemplo de estas obras es la Basílica. Ujú. El caso de la Basílica, a mí en lo particular, me parece un diseño bastante acertado y bastante bien pensado. Sobre todo la cuestión de la isóptica es muy buena, o sea, no importa, La acústica también. sí, la acústica también. Está muy bien pensado este inmueble, ya que no importa por dónde accedas, siempre tienes una vista perfecta a lo que sería el altar, la parte principal del edificio. Y aparte, en cuestión de, digamos, de catedrales o de iglesias, es un diseño bastante atípico. Sí, o sea, sí es atípico, pero curiosamente dentro de los estudios que realizaron, tanto para la isóptica como la acústica, pues dio esa forma como de carpa que tiene de techumbre la basílica, pero pues remite también a cómo pues fueron como las iglesias primitivas, ¿no? Porque pues eran también carpas prácticamente. Entonces, pues sí le da un cierto significado. Sí, y de hecho, pues sí era una obra bastante necesaria porque por cuestiones de peregrinación y todos los que iban a visitar este templo, pues prácticamente lo que era la, este, la basílica, la original, pues estaba pues muy rebasada, ¿no? Y este edificio pues realmente permitió darle mayor afluencia e inclusive a mí lo que me gusta de este proyecto es que está muy bien pensado de que, por ejemplo, las personas pueden estar en una ceremonia, en una misa, como le llaman, pero al mismo tiempo pueden personas entrar nada más a visitar a lo que es la Virgen, que es lo que Ujú. van a visitar, sin interrumpir ambos acontecimientos, o sea, se manejan como de forma simultánea. Es un proyecto bastante interesante y muy bien resuelto por el arquitecto. Y algo muy chistoso es que nadie le pidió a él que lo hiciera. O sea, fue una cosa como personal que este Pedro veía que le hacía falta como renovarse a la basílica y pues no hacía nada al respecto. Entonces él solito se puso a realizar como el diseño por su cuenta y pues sin querer resultó en algo bastante pues positivo. Sí, no, aquí es la cuestión es que tenía la suficiente visión para saber en dónde y lo que se necesitaba, ¿no? Otro edificio también muy representativo dentro de la ciudad es lo que es el antiguo edificio Relaciones de relaciones exteriores. exteriores que se encontraba en Tlatelolco, Se bueno, se encuentra, encuentra en perdón, se encuentra en Tlatelolco. Tlatelolco. Bueno, lo que pasa es que relaciones exteriores ya lo trasladaron Ajá. a lo que es los edificios que se encontraron en En el Plaza centro, Juárez. pero originalmente se encontraba en Tlatelolco. El edificio ahora es un edificio que es de la UNAM, Ajá. pertenece a la UNAM. Pero lo interesante de este edificio es que él decía que lo que hace uno cuando uno visita una casa, pues le presenta pues, prácticamente lo que presentan o ves en las salas, pues es la imagen de los abuelos y todo eso, ¿no? Y en Tlatelolco era muy simbólico porque pues, se encontraba lo que era la Plaza de las Tres Culturas, o sea, había elementos emblemáticos dentro de nuestra cultura como para presentar al mundo. Por eso escogió este lugar. Igualmente la forma del edificio, así como tan recto, los tonos, eran como simbólicamente lo que quería representar México, porque le preguntaba a los políticos como que qué querían representar y querían que pues vieran el edificio y les reflejara como pureza, rectitud. Entonces, por esta situación también es que el edificio está conformado como está. Sí, otro edificio que creo yo está bastante bien diseñado y tiene una cuestión simbólica bastante importante es la cuestión de la Cámara de Diputados y Senadores. Que aquí existe una cuestión de conflicto que inclusive hemos hablado entre nosotros, Sí. que es un edificio que por desgracia no tiene, bueno, el edificio es muy digno y Ujú. muy bien logrado. Sin embargo, por desgracia, por la cuestión del mal circo que hacen nuestros políticos continuamente, pues es un lugar que tristemente No lo puedes apreciar no lo con puedes ojos apreciar. buenos.
Sí, realmente aquí lo triste es que no tenemos políticos lo suficientemente Dignos. dignos para tal recinto, tal cual, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de esas cuestiones políticas porque ese es otro rollo. Sí, pero bueno, o sea, la cuestión es que sí, a veces pues la política te mancha un poco la vista y realmente el edificio como tal, o sea, sí es una obra maestra que también requirió de muchísimo trabajo y, o sea, está excesivamente bonito para lo que hacen Para el mal dentro. trabajo que hacen Eso ahí, es ¿no? Ese es lo el malo. problema. Bueno, y cabe mencionar que además de obras aquí en el país, también tiene en el extranjero y pues también eso nos sorprendió tanto a Carlos como a mí. Sí, de hecho, o sea, para ser sincero, yo la única obra que le conocía era en Pabellón de México, para la exposición de Sevilla, Ujú. pero sí tiene bastantes obras a nivel internacional. Sí, también podemos hablar de él acerca de la organización de los Juegos Olímpicos de México de 1968, la cual pues también en esta ocasión él estuvo a cargo de este gran comité debido a que justamente Adolfo López Mateos lo recomienda con el presidente en turno que era Gustavo Díaz Ordaz, porque le dice, él es la única persona que te puede sacar adelante este trabajo. Lo impresionante de esta organización del trabajo es que lo hizo prácticamente 2 años. O sea, Sí, en 2 años, o sea, México no tenía nada para los Juegos Olímpicos y en 2 años se creó la infraestructura, se creó la imagen, muchas cuestiones también de diseño, porque, o sea, lo importante aquí era, pues, justo presentar a México ante el mundo. Y bueno, estas Olimpiadas, o sea, tuvieron bastante éxito y sobre todo también eran bastante novedosas en ciertos aspectos, porque por ejemplo fueron las primeras Olimpiadas en transmitirse vía satélite y a color. Y otro aspecto importante es que Pedro Ramírez Vázquez no solo llevó la cuestión deportiva de las Olimpiadas, sino también una cuestión de Olimpiadas culturales que se llevó también a la par y también las organizó Pedro Ramírez Vázquez. sí, y nuevamente para este gran trabajo, pues tuvo una plantilla de alrededor de 250 personas que pues estuvieron trabajando pues de manera muy constante para sacar adelante todo el trabajo tan solo para el área gráfica, porque, bueno, no existía el internet, no estaban las impresoras como tal, entonces todo era por medio de sí impresiones, pero de otro tipo. Pero bueno, igualmente hubo trabajo de infraestructura para hacer los canales para las competencias de canotaje, la alberca olímpica, otra infraestructura para los deportistas. Igualmente hubo por ahí una colaboración a nivel internacional en esculturas con la Ruta de la Amistad, que estuvo a lo largo de un gran tramo de periférico. Sí, todo esto que nos ha mencionado Jimena en cuestión de las Olimpiadas, pues realmente demostraba su gran capacidad para coordinar grupos interdisciplinarios. De hecho, también a Pedro Ramírez Vázquez se le reconoce también mucho por muchos aspectos de la gráfica mexicana. Diseñó varios logos. Dentro de los más reconocidos podemos hablar del logo de Televisa, el logo De de la la UAM, UAM. que también de la UAM, posteriormente, él se convirtió en el primer rector de la UAM. Pero no solo eso, o sea, también participó como en la conformación del plan maestro de la UAM, o sea, él fue también de los que se le ocurrió que no existieran facultades, sino que fueran divisiones, y que también estuvieran las unidades ubicadas, que sí, en Xochimilco, en Iztapalapa, en Coajimalpa o en Azcapotzalco.
Él también metió mucho la cuestión de la investigación dentro de la conformación de los planes de estudios de la UAM, o sea, fueron varias cosas. Sí, prácticamente pues se puede decir que fue el padre de la UAM, Ajá. eh, tanto por la cuestión del diseño, la idea pues sí, visionaria de también de liberar un poco a la cuestión de la UNAM para que hubiera más oferta de espacios académicos superiores. Otro aspecto también interesante de su labor es que él también pues hacía muchas esculturas en vidrio, por ejemplo. También tiene mucho diseño de mobiliario. En fin, de hecho, otro de los aspectos que es interesante en Pedro Ramírez Vázquez, justo por la formación que tuvo en cuestión de la educación, de las escuelas, pues realmente, digamos que se quedó con las ganas de tener un puesto en el gobierno como secretario de Educación Pública, porque él tenía también la visión de mejorar la educación pública en general, o sea, de los planes de estudio y todo este rollo. Y bueno, básicamente, pues por la misma formación que él tuvo, pues era una persona pues bastante adecuada y creo que en ese aspecto, pues también México también, digamos que perdió una oportunidad bastante interesante con este personaje, porque realmente no llegó justo a ese puesto, ¿no? Sí, y bueno, otra cosa que encuentro lamentable es que viendo pues cómo han funcionado los sexenios, es que a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, como que hay una especie de ruptura entre la política con la arquitectura o el diseño en general, lo cual me parece lamentable porque creo que, o sea, sí, no es que un arquitecto sea político, pero es un trabajo interdisciplinario que se necesita y siempre se requiere de la visión de no solamente arquitectos, sino en sí creo que de todas las disciplinas. Y me parece que los políticos se queden solamente con políticos no es una de las mejores formas en que se pueda trabajar. Sí, de hecho, algo que también hay que reconocerle a Pedro Ramírez Vázquez es que creo tuvo muy buen tacto para manejar la cuestión política y siempre hacer como esa distinción, ¿no? Saber separar las cosas. En este aspecto podemos remarcar justo la cuestión de las Olimpiadas, porque después de los hechos del 2 de octubre, que fue una verdadera desgracia y de hecho manchó toda la cuestión política de este Ordaz, Ujú. pues salieron a preguntarle, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con las Olimpiadas? Pues le preguntaron a Pedro Ramírez Vázquez y prácticamente él supo manejar muy bien las cosas, al punto que, o sea, pues realmente las Olimpiadas del 68, pues en sí fueron un éxito. Y eso a pesar pues todo este mal ambiente y todas estas cuestiones muy negativas dentro de la cuestión política que vamos a dejar aparte, ¿no? Pero esto en parte por pues lo bien que sabía manejar y distinguir ambos casos, ¿no? Sí, y bueno, me parece que hasta aquí concluimos con la vida y legado de este Pedro Ramírez Vázquez. La verdad es que es un personaje que sentimos que no tiene tanto reconocimiento como otros contemporáneos de él, como lo es Teodoro González de León, como lo es Ricardo Legorreta, inclusive como el mismo Luis Barragán, y me parece o nos interesaba un poco como darle pues su grado de importancia. Sí, de hecho, bueno, les voy a contar yo una anécdota personal. A mí todavía me tocó ver en una conferencia a Pedro Ramírez Vázquez, a Legorreta y a Teodoro González. Invitaron a los tres y es bastante interesante lo que uno puede apreciar, nada más por la pura interacción de las personas o el cómo llegan a los lugares. Pues sí, o sea, tanto Ricardo Legorreta como Teodoro González, pues sí, la verdad es bastante divas. De hecho, Teodoro González llegó tarde y tan pronto acabó la conferencia, se fue volando. El único que me pareció así
súper atento y cercano fue Pedro Ramírez Vázquez. O sea, realmente él se dio el tiempo para estar con los alumnos, se dejaba sacar fotografías, o sea, era una persona, me pareció bastante cálida en ese aspecto y creo que eso dice mucho de su personalidad, ¿no? Yo en lo personal, o sea, después de esta investigación que hicimos, yo me quedé realmente impactado con la cantidad de trabajo y todo lo que hizo en vida. O sea, me parece realmente impresionante. Siendo honesto, yo no entiendo cómo no le dieron el Pritzker. Debió de haber sido el segundo mexicano en recibirlo. Sobre todo porque, de hecho, hoy en día vemos a muchos estudios o arquitectos que por menos de lo que hizo Pedro Ramírez Vázquez se los han dado. Y eso no es crítica ni nada, o sea, creo que cada quien es muy meritorio en ese aspecto, pero sí un arquitecto que realmente lo merecía era Pedro Ramírez Vázquez. Ya para terminar, les voy a compartir una frase que decía este Pedro Ramírez Vázquez y que encuentro bastante significativa actualmente. Dice, la nobleza de nuestra disciplina reside en la tarea misma que nos exige no destruir nuestro medio vital ni ignorar la justa exigencia del equilibrio social. Espero que este episodio les haya resultado interesante. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que están descritas en el episodio. Estamos pendientes. Nuestra página para que nos conozcan más es www.estudiocomplexus.com. Cuídense, nos escuchamos el siguiente martes en la misma hora por el mismo canal. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Bye.